Pero para llevar las macromoléculas vamos a dar un repaso general. ¿No ves? Las macromoléculas se les llama también moléculas de la vida y están compuestas de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y 4 tipos. ¿No ves? Los famosos carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. Hasta ahí creo que no había ningún problema, ¿no ve? Entonces, en resumen, los carbohidratos van a ser biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y la fórmula condensada va a ser carbono elevado a la n por hidrógeno por 2 elevado a la n y finalmente el oxígeno a la n, ¿no? Los carbohidratos van a dar energía simple de arranque para el cuerpo humano y van a ser componentes estructurales, ¿no? Entonces van a ser las biomoléculas que más existen en la naturaleza por ser esenciales para que el humano pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, siendo así, tenemos que ver lo siguiente. Se van a desempeñar en la dieta como nutrientes energéticos o combustibles, ¿no? Eso era su gráfico de los monosacáridos o azúcares sencillos que pueden hidrolizarse a través de compuestos más sencillos. Aquí era la glucosa y aquí era la fructosa. No, entonces dentro de los monosacáridos, ¿se acuerdan, no? La glucosa, la galactosa, desoxirribosa, ribosa y la fructosa nos van a ayudar tanto para componentes a nivel general y a nivel micro y macro. No, es por eso que estos diferentes compuestos van a denominarse también los famosos azúcares con compuesto aldehído. No, esto se lo denomina grupo cetona, por el famoso CHO. No, entonces vamos a tener la aldosa, la acetohexosa, la aldotetrosa y la acetotetrosa. No, entonces vámonos desde lo más simple hasta lo más complejo y generando un polipéptido. ¿No? Entonces tenemos la ribosa, la silosa, los ácidos demás, altrosa, glucosa, manosa, galactosa, ¿no? Y finalmente la eritrosa, la treosa y el gliceraldehído, que ya es un polipéptido. ¿No? Entonces vamos a tener también los epímeros, que son de los azúcares, ¿no? De acuerdo a dónde se encuentra el epímero, se nombra de azúcar. Y finalmente los grupos, la pronación del grupo carbonilo, ¿no? El hidroxialdehído con el oxidrilo añadido, ¿no? Que nos va a servir para la conformación de H2O, agua. ¿No? Igual de diferentes moléculas de fructosa, con su forma cíclica, muy bien a los que han dibujado la forma cíclica, de la glucopiramidosa, de su cadena abierta y la glucopiramidosa como tal, ¿no? También los azúcares reductores, eso no va a entrar en el examen, pero es bueno que lo conozcan, ¿no? Como en el miacetal, que requiere de un aldehído o de activatorens, ¿no? Que es el amina, el oxidrilo más un oxidrilo y plata, ¿no? Entonces, todo esto más su anión ácido oxidativo, sus flejos de plata reducida, 4 aminas y 2 aguas. Entonces, aparte del acetal, tenemos la conformación del glicósido, donde no hay reacción, el glicopiranósido, que sí tiene reacción, ¿no? El fructofuranósido y la sacarosa. ¿No? Entonces, los que han hecho bien este enlace, ¿no? Los enlaces 1 y 6, que son anómeros y van a estar enlazados en el átomo de oxígeno. ¿No? El enlace 1 y 6 va a estar enlazado en el carbono 6 y finalmente va a ser del segundo azúcar, ¿no? Entonces, todos los que han hecho bien esa parte de enlaces no va a haber problema, ¿no? Y esa era la tarea, ¿no ve? Disacáridos. La lactosa consta de glucosa más galactosa. La sacarosa, glucosa más fructosa. No, la maltosa, glucosa más glucosa. Los polisacáridos. Esas eran largas cadenas de monosacáridos que se usaban en las plantas animales como reserva de energía. Teníamos la celulosa, el almidón y la quitina. El glucógeno y la quitina. Hasta ahí, ¿quiénes han hecho? La celulosa, almidón, glucógeno. Porque quitina no se les ha pedido. Bien.
quitina no se les ha pedido, ¿no ven? Aquí tenemos a la famosa celulosa, que es derivada de vegetales, ¿no? El almidón. ¿De quién es derivado el almidón? De los tubérculos, ¿verdad? El glucógeno, que van a ser cadenas de glucosa ramificadas en los animales, generalmente se guardan en el hígado. Y finalmente la quitina, que va a componer el exoesqueleto de los artrópodos, de los hongos, de los insectos. ¿Se han preguntado por qué le pisas una vez a la cucaracha y la cucaracha no muere ni aún 10 veces pisada? A no ser que la aplastes rotundamente. Gracias al compuesto de quitina. No, entonces ahí tenemos los azúcares que no van a ser dulces, ¿no? La fucosa y el ácido ciálico. La fórmula de la fucosa y la fórmula del ácido ciálico. No, entonces, normalmente estos aparecen cuando ya uno envejece. Los ácidos nucleicos, ahí tenemos el famoso ARN y ADN, ¿no? Cada uno compone diferentes tipos de funciones. Si vemos el ADN, ¿qué función tiene? Transmitir la información a la siguiente generación. El ARN cumplir las funciones que manda el núcleo general a cada una de las células, ¿verdad? Entonces, en este caso, si te manda a hacer proteínas estructurales, el ARN tiene que mandar el mensaje de que el ribosoma haga proteínas estructurales y el ribosoma deberá cumplir usando un ARN ribosómico para que capte las famosas aminoácidos, ¿verdad? Entonces, la composición de los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son? Fácil, ¿no ve? Entonces tenemos el famoso enlace fosfodiéster y el enlace N-glicosídico. ¿No ve? Esos son los monómeros complejos que se denominan famosos nucleótidos. ¿No? Entonces siempre van a estar con su base amina y la base nitrogenada. ¿No? Los ribonucleósidos son la ribosa, la ribofuranosa y el ribonucleósido. El ribonucleósido tiene su base, ¿no? Los demás no. Ahora, también tenemos las bases de pirimidina y las bases de purina. ¿No? Las bases pirimidínicas tenemos la citosina, uracilo. Purinas tenemos adenina, guanina, ¿no? ¿Cuántos enlaces tiene las purinas? Aquí estamos. A ver, ¿quién quiere sus dos puntitos? ¿Cuántos enlaces tienen las purinas? ¿Nadie? ¿5, doctora? No, entre 3 y 2, ¿no ve? ¿Qué ha pasado? Medio punto por participar, pero no por la respuesta correcta. No, si era la respuesta correcta, era un punto. Pero por participar, medio punto te estás ganando. ¿Tu apellido? Bastante sencillo, doctora. Listo, eso te lo estoy pasando a tu nota. Medio punto más 3, 5, listo. Tiene entre 3 y 2 enlaces. Por participar ya tienes medio puntito, no te preocupes. ¿No? Entonces, tienen entre 3 o 2 enlaces. Ahora sí, nos vamos al famoso monofosfato de adenosina, el AMP cíclico. El monofosfato de guanosina, el GMP cíclico. El monofosfato de citidina y el monofosfato de uridina. ¿No? Entonces vamos a ver de manera simbólica que se van a ir uniendo. Desde el extremo 5 hasta el extremo 3. ¿No ve? De manera simbólica, porque así no se ve cuando se unen, ¿no ve? Entre ribosa, fosfato, ribosa y fosfato más la ribosa. ¿No ve? Supuestamente se unen la citidina, la uridina, la adenosina y la guanosina. ¿Qué es la unión así? ¿No ve? Entonces, ya hemos visto la ribosa, tenemos que ver la desoxirribosa. ¿No ve? Tenemos el D2, desoxirribosa, el BOT2,
la desoxirribopuranosa y la desoxirribonucleósido, ¿no? Con su base nitrogenada, donde también tenemos las bases de pirimidina y las bases de purina, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que estos nucleósidos van a ser muy comunes, que van a ayudar a conformar el famoso ácido desoxirribonucleico, ¿no ven? La desoxicilina, la desoxitimina, la desoxiadenosina y la desoxiguanosina, ¿no ven? Entonces aquí tenemos pirimidina más purina, 3 enlaces, ¿no ven? Y finalmente adenina más timina, 2 enlaces, ¿no ven? Generalmente se ven así, pero para que sea una rápida comprensión, estos son los enlaces que se unen: hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. De la misma manera en acá, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿no? Entonces esta es la conformación del famoso DNA. Y las hebras 5 y 3, 3 y 5, 5 y 3, 3 y 5, son las que se unen para formar la famosa doble hélice a través de puentes de hidrógeno. ¿Hasta acá está claro? Sí, doctora. Muy bien. Por ahí es una pregunta para el examen. ¿Qué banda del extremo de ADN del DNA se tiene que unir con qué banda del otro extremo se tiene que unir? ¿Lo ve? Extremo 5 con extremo 3. Entonces el ADN y el ARN se van a diferenciar por el peso molecular. El peso molecular del ADN es mayor que el ARN. A ver, porque el azúcar del ARN es ribosa y la ribosa es más liviana que la desoxirribosa. La desoxirribosa es mucho más pesada en el peso molecular, de acuerdo a su peso molecular, que la ribosa. Por lo tanto, además, el ARN contiene el uracilo y el ADN presenta la timina. La timina es más pesada que el uracilo, ¿no? Es por eso que la configuración espacial del ADN es la de un doble hélice, mientras que la del ARN es un polinucleótido monocatenal, ¿no? Y es por eso que tenemos esta fase, ¿ve? Que del ADN se va a transformar al ADN para hacer la transcripción, ¿ve? Entonces ADN, ARN, transducción y famosa proteína. No, entonces ahí interviene mucho el ADN, ARN mensajero, ¿no? Luego nos vamos a los lípidos, un recordatorio general. Los famosos lípidos están formados por carbono, hidrógeno y en poca proporción el oxígeno, y son insolubles en agua. Por eso están en la bicapa lipídica, ¿no ve? Y también nos dan energía de mantenimiento alrededor de 9 kilocalorías gramo. Van a formar barreras de protección, aislamiento, recubren fibras nerviosas y otros. Además, se clasifican en saponificables y no saponificables, ¿no? Los no saponificables van a ser los esteroides, los terpenos, y los saponificables van a ser las ceras, triglicéridos, los ésteres de glicerol y los ésteres de esfingosina. No, dentro de los triacilgliceroles vamos a tener los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. No, los saturados se hallan en los animales y los insaturados en los vegetales. No, entonces, vamos, ¿no? Dentro de los lípidos saponificables tenemos a la grasa o triglicéridos, las ceras, los ésteres de glicerol, las ceramidas. Entonces vamos con los ácidos grasos que ya se llevó. Un breve resumen, ¿no? Los saturados son los que no tienen doble enlace y los insaturados poseen el doble enlace, ¿no ve? Entonces por eso el ácido leico, linoleico, linolénico, el estearatásico, teásico, ¿no? El teárico, el araquidónico, tienen desde 1, 2, 3, 4 hasta 5 enlaces libres, ¿no? ¿Por qué mencionamos el ácido araquidónico? El ácido araquidónico es parte fundamental del ciclo de
De Krebs, doctora. ¿Tu apellido? Muy bien. Camo. Bueno, ¿Con cada kilo o con Cama C? con C. C normal. Cama. Con doble Listo. C. Guanaconi. Sí. Listo, ya te lleno la lista y te anoto tu puntito. Muy bien. Del ciclo de Krebs. ¿No ve? Para que se realice el ciclo de Krebs es importante el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es un ácido insaturado. Por lo tanto, ¿será bueno consumir animales o será bueno consumir verduras? Verduras, doctora. Ambos. ¿De dónde se obtienen los ácidos grasos Tanto insaturados? animal como verduras. Insaturados. Ahí tienen hasta el chanchullo. ¿De dónde se obtienen los ácidos grasos insaturados? De los vegetales, Muy bien, ¿tu apellido? Escobar Coaquira. Lady. Sí, doctora. Listo, ya está. Bien. ¿No ve? Entonces, ahora sí, ¿de dónde se obtienen los ácidos grasos insaturados? Para todo el grupo. De los vegetales. Vegetales, doctora. Bien. ¿Y de dónde se obtienen los ácidos grasos saturados? De los animales. Animal. De las peces. Listo. ¿No ve? Entonces ya está bien. Ahora sigamos avanzando. Los ácidos grasos saturados son el ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico y araquídico. ¿No? Entonces, esos son los ácidos grasos saturados, insaturados. Triglicéridos saturados, insaturados. Entonces, las moléculas, con la exposición a calor y su transformación. No, este es un famoso fosfolípido con su cabeza polar y su cola apolar. No ve, así es como se ve en lo ideal, pero esto es lo que se ve en el gráfico simulado. ¿Hasta alguna duda? Vamos avanzando entonces. No, tenemos a los famosos jabones. El jabón más una reacción de hidrogenión es un residuo ácido, porque bota el sodio. Y un jabón más el calcio es un residuo de agua dura. ¿No ven los famosos? La famosa agua sucia. ¿No? Entonces tenemos hasta acá, creo que no hay problema, ¿no? Las ceras. Las ceras las hallamos en origen vegetal, en origen artrópodo y en origen humano. ¿No ve cuál es el origen vegetal? Las famosas frutas. El origen artrópodo, las famosas abejas, cera de abeja. Y en el humano, la famosa cera de oído. ¿No? Entonces estas ceras se van a componer por un ácido graso de cadena larga y se van a encontrar en múltiples lugares. ¿No ve? No solo en los animales, en los artrópodos y en el humano, sino también en otro tipo de lugares de aves y mamíferos. No, aquí recordemos el famoso fosfolípido. Tiene una cabeza polar y una cola no polar. ¿No? Entonces la porción polar es hidrófila o hidrófoba. Hidrófila. Y la porción no polar es hidrófoba. ¿No? Entonces, ¿acá alguna duda? No, doctora. No, entonces estamos recordando ya lo que se ha avanzado, un recuerdo express, más lo que supuestamente ya han hecho en sus mapas mentales. No les digo supuestamente porque el martes vence el plazo para que puedan entregar. Y en unos minutos más se comparte el link. ¿No? Una vez que se comparte el link, tienen hasta el día martes para poder entregar. Está bien, doctora. No, hasta ahí creo que no hay problema, ¿verdad? No, doctora, todo claro. Listo. Si no hay ningún problema,
todo ok, vamos siguiendo avanzando, ¿no? Los fosfolípidos generalmente tienen un alcohol esencial, 1H, ¿dónde está? Aquí intermedio, ¿no? Entonces, ese famoso alcohol esencial siempre va a estar unido al grupo fosfórico, del fosfato. Por eso ahí tenemos la cefalina o la fosfatidiletolamida y también tenemos a la lecitina o fosfatidilcolina, ¿no? Y aquí tenemos a los fosfolípidos, ¿no ve? Con su interior hidrógeno. Así es como se dibuja en la célula y así es como supuestamente se ve, pero así es como se estratifica de acuerdo al nivel de carbonos, de oxígeno, fosfato e hidrógenos que contiene en su compuesto como tal. Es muy diferente cómo se ve, cómo se grafica y cómo tiene que ser expresado en su fórmula química, ¿verdad? Muy bien. Vamos avanzando, ¿no ves? Recordemos que los fosfolípidos van a tener una carga hidrofílica y una carga lipofílica, algunos. Bueno, finalmente los esteroides. Vamos a tener el androstano, androsterona, colesterol, cortisol, ácido de fluoronolona y la beclometasona, ¿no? Entonces todos estos van a tener 3 a 4 ciclos de 3 a 6 carbonos y de 1 a 5 que van a estar funcionados. El representante mayor va a ser el colesterol, del cual van a derivar la mayoría de hormonas, ¿no ve? Y ya vamos finalizando con las proteínas. Las proteínas, ¿cuántos aminoácidos tienen? 20, doctora. Muy bien. ¿Tu apellido? Mamani Yugranilia. Mamani Yuhranila, ¿no ve? Listo, ya te llevo. Muy bien. Hasta ahí creo que no hay inconvenientes. Bueno, entonces, las moléculas que conforman a las proteínas son formadas por el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y pequeña cantidad de fosfatos y sulfatos. Siempre cada proteína es específica para cada especie. Es por eso que en las transfusiones, las que mayor causan reacciones adversas, reacciones lamentablemente de incompatibilidad son las proteínas. Luego tenemos los aminoácidos, ¿no ve? Aquí tenemos la alanina, la serina, la lisina, la lecitina y la valina, que se van a unir a través de su grupo oxidrilo y un hidrogenión, dejando libre a la amina. No, igual seguimos con los famosos aminoácidos esenciales, su simbología, la abreviación con la que se lo conoce y si tiene o no tiene grupo al amino y alquilo. No, entonces tenemos a la famosa fenilalanina con su grupo benceno. No, el triptófano, la glutamina, la metionina. Y así todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿no? La lisina, la arginina, la histidina también se hacen presentes. Entonces, cada uno de estos aminoácidos para conformar la proteína se van añadiendo, ¿no? Si bien serán esenciales y no esenciales, que van a ir desde un extremo terminal inicial hasta un extremo C terminal total, ¿no? Para todo esto con el fin de conformar una estructura, ¿no? Entonces, llamada famosa proteína. Y las proteínas van a cumplir varias funciones de acuerdo a la secuenciación genética, que pueden ser de manera estructural, de manera de transporte, de manera a forma de ser enzimas, como puentes o muros de defensa, reguladoras de hormonas, reguladoras del movimiento, ¿no? Entonces, dependiendo la secuencia del DNA, cumplirán su función.
No, ¿se acuerdan que tenemos 4 estructuras proteínicas? La estructura primaria como tal, que solo es la proteína. La estructura secundaria, que ya es formación de una hélice. La estructura terciaria, que ya es la formación de un polipéptido. Y finalmente la estructura cuaternaria, que es la unión de 4 polipéptidos, ¿no ven? ¿No? Entonces, la estructura lineal primaria es lineal. Solo es una secuencia simple de aminoácidos. Secundaria es una cadena de una hélice, ¿no? Entonces hasta ahí no hay problema. Pues, según seguimos en secundaria, ¿no? Con ser una cadena de una hélice nos ayuda también a hacer una cadena de un solo polipéptido, que se va a establecer en sentido helicoidal. La estructura terciaria, que va a ser una conformación especial definitiva, y va a contener azufre. No, esta va a ser como un péptido como tal, con cadena. ¿No? Entonces vamos a tener el famoso extremo terminal y el extremo C terminal. No, algunas de las enzimas se desarrollan de esta manera. Y finalmente la estructura cuaternaria, que va a ser la unión de 4 polipéptidos. ¿No? Y ahí tenemos la desnaturalización. Aquí, por si acaso, este es el grupo M. ¿No ves? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Tenemos la desnaturalización, que va a ser que cuando la proteína se expone a ciertos ciclos de calor, frío, déficit, puede cambiar su forma. O un ejemplo, cuando agregan ácido a la leche se corta. Levanten la mano, ¿quién ha colocado limón a la leche? ¿Qué pasa a los 20 minutitos? Se corta, doctor. Corta. Muy bien. ¿Es comestible? No. No. La verdad te hace vomitar, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Entonces, cuando una proteína se va a desnaturalizar, va a perder su configuración inicial, va a perder los enlaces amino y no va a regresar a su forma ni a su función esencial. Por eso el cuerpo humano, todo cambio que sea anómalo lo destruye. ¿No? ¿Y qué factores desnaturalizan? La temperatura elevada y cambios en el pH celular. ¿No? ¿Qué alimentos alteran el pH celular? Aunque no me crean, la famosa carne. No, deben conocer sus compañeritos de salón o de curso inferior que son agresivos. Entonces, para quienes deseen ganar ya a partir de esta semana ya es para su segundo lote, ¿no ves? Sus tareitas. Entonces, quienes deseen ganar puntos para la siguiente semana van a preguntar a sus compañeritos de curso inferior, a los más agresivos, a los que vean que rápidamente se irritan, en base a qué está compuesta su dieta. Preguntan qué come más. Si comerá más carne, si comerá más fritura, si comerá más verdura, ¿no ve? ¿Y cuántas veces al día lo comerá? Entonces vamos pasando. Las enzimas nos van a ayudar mediante una reacción química a degradar, ¿no ve? A convertir algo grande en algo muy pequeñito. Por eso la característica de las enzimas van a tener forma tridimensional y van a estar como un famoso catalizador orgánico, acelerando las reacciones químicas, la degradación. Y la ventaja de todo, que no todas las enzimas destruyen todo, sino son específicas, ¿no ve? Cada enzima va para cierto lugar y van a regularizar la rapidez de las reacciones, ¿no? Tienen un poder metabólico catalítico, una especificidad determinada, más una regulación por hormona. No, si bien las funciones de las enzimas van a depender de tanto de la especie animal como de las plantas, en la especie animal tenemos las funciones de respiración, circulación, ¿no? Digestión, nutrición, impulsos eléctricos, contracciones musculares y expresión. En las plantas, la fotosíntesis, fijación de nitrógeno, diseminación y crecimiento, ¿no? Entonces, acá tenemos la enzima, los productos a degradarse. Si estos sí captan, ¿no ven? Tienen un espacio donde se acomoda el sustrato, es captado el sustrato, activa inmediatamente
enzima, la enzima capta el producto, lo degrada a su mínima expresión y finalmente esa mínima expresión es la parte que se va a absorber a nivel de nutriente celular. ¿No? Entonces, ¿qué afecta la estructura de la enzima, de esta enzima? ¿Qué le afecta? La temperatura, el pH, las sales y el consumo de venenos. ¿No ve? Cuando una enzima se desnaturaliza, se va a inhibir el proceso, ya no va a cumplir el proceso de degradación a su más mínima expresión. No, además de eso, hay factores que inhiben los procesos de la enzima, que son los procesos por inhibición competitiva reversible. Esto quiere decir cuando otro sustrato ocupa el sitio activo de la enzima. ¿No ve? Por ejemplo, las drogas, fármacos para las infecciones, la inhibición no competitiva, que cuando un compuesto químico se une al sitio activo de la molécula. ¿No ve? El famoso plomo. ¿Dónde se encuentra el plomo actualmente? En los lápices. Bueno, ya lo han quitado, ¿no? Los antiguos lápices todavía contienen plomo. La inhibición irreversible, cuando se une al sitio activo y no se puede salir, por lo tanto desnaturaliza a la proteína. Los famosos venenos, raticidas e insecticidas organofosforados que inhiben la función de la enzima acetilcolinesterasa. Y por lo tanto, cuando uno ya ha terminado órgano fosforado, mejor lavado gástrico nomás. ¿Sí? Muy bien.